El día de hoy nos acompaña Mario Sánchez Ruiz, político empresario sonorense, donde le tocó estar al frente de organizaciones como la Concanaco a nivel nacional y el Consejo Coordinador Empresarial. Además, en el mundo empresarial ha incursionado en diversas industrias, desde la agricultura, la construcción, parques industriales, industria aeroespacial, el transporte y venta de combustible, solamente por mencionar algunos. Muchas gracias por invitarme, Alex. Y me enteré que estuviste involucrado en la iniciativa para crear todo esto del Buen Fin. La verdad que fue tan espectacular el resultado que el primer día, antes de las 12 del día, Walmart mandó un mensaje que ya no tenía ni una pantalla plana en todo el país. Muy importante, en aquel 95, cuando todo el mundo estábamos deprimidos. El 20 de diciembre de 1994, los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y... Me acuerdo que uno de los días una persona fue y se presentó y nos dio una plática, y esa persona era Don Lorenzo Cerdije. Bimbo. Y luego, como a los 3 meses, va otra persona y no te imaginas quién era. Era Don Juan Sánchez Navarro, otro personaje, dueño del Modelo. Y nos dijo exactamente lo mismo. Todos los bancos tronaron. O sea, la tasa de interés, Alex, estaba a 130%. O sea, no hay negocio que te pague eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba chico en la escuela, pues se reconocía un maestro que era bueno, se reconocía a alguien, o sea, no tenía que ser rico. Y ahorita, si no tienes dinero, no te reconocen. Exactamente. Si tú estás emprendiendo, mi pregunta seria es, ¿realmente estás convencido en lo que estás emprendiendo? ¿Realmente eres apasionado de lo que quieres? Uh-huh. La vida del empresario es mucho más dura de lo que la gente cree. Realmente cuando estás arriba, todo el mundo te aplaude, cuando estás abajo, todo el mundo te hace a un lado, o sea, y es normal, o sea, y uno se prepara para el éxito, pero no se prepara para el fracaso. Bueno, pues bienvenidos al episodio 159 del Enfoque 1111. Yo soy Alex Félix Peña y mi misión es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas, a través de la mentalidad y trayectoria de las personalidades más exitosas de sus industrias. El día de hoy nos acompaña Mario Sánchez Ruiz, político empresario sonorense con una impresionante trayectoria, donde le tocó estar al frente de organizaciones como la Concanaco a nivel nacional y el Consejo Coordinador Empresarial. Además, en el mundo empresarial ha incursionado en diversas industrias, desde la agricultura, la construcción, parques industriales, industria aeroespacial, el transporte y venta de combustible, solamente por mencionar algunos. Mario, pues un gustazo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Alex. Estoy seguro que va a ser una conversación muy padre, sobre todo por tu experiencia, por lo involucrado que estás en el mundo empresarial. Pues nosotros básicamente pues eso es lo que queremos formar aquí, ¿no? Esa comunidad de gente que quiere más cosas de la vida, que queremos hablar de negocios, de crecimiento, etcétera. Y pues espero que te saquemos el máximo provecho, todo el jugo posible. Y me gustaría empezar con algo que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a investigar acerca de ti y tu trayectoria. Y me enteré que estuviste involucrado en la iniciativa para crear todo esto del Buen Fin. ¿Cómo fue? ¿Qué nos pudieras platicar de ese involucramiento que tuviste en ese proyecto? Fíjate que fue muy interesante. Fue en la época en la que yo estaba de presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente en turno era Felipe Calderón. Uh-huh. En aquel entonces, en una plática con el presidente y con el secretario, que era Gerardo Ruiz Mateos, preocupado el presidente nos decía, güey, ¿qué tenemos que hacer para efectos de que en diciembre no caiga la generación de empleos? ¿Por qué lo decía? O sea, porque históricamente, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, el crecimiento del empleo siempre se daba de una forma positiva. Ya en octubre, noviembre, como que se frenaba, y en diciembre caía mucho el empleo. ¿Qué era lo que sucedía? Que la industria normalmente hace sus programaciones de fabricación durante finales de año, y entonces durante todo el año va haciendo que su producción se vaya generando. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? A final de año, pues como ya tienen la producción de todo el año y saben que el inventario que tienen es suficiente para poder salir el año. Para salir el año,
Entonces despiden personal, se ahorran ellos costos, y también había un problema que era al despedir personal, pues ya no les tocaban muchas de las prestaciones que debían haber tocado a los trabajadores. Había como como algo que no era adecuado, digamos, ¿no? Y entonces planteamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que la industria no deje de tener apetito en seguir generando empleo durante todo el año? Y de ahí salió la idea de, de hecho el presidente comentó, bueno, ¿y por qué no hacemos algo igual al Black Friday? En Estados Unidos el Black Friday es uno de los días que más venta tienen en el país. O sea, es increíble. O sea, se ponen de acuerdo todas las industrias con las casas comerciales, y pues no sé si alguna vez te ha tocado ir, pero la verdad que se acaban muchos de los productos que ofrecen. Total, dijimos, bueno, a ver, vamos a plantear algo similar, pero entonces decíamos, ¿qué día? O sea, porque no podemos hacerlo exactamente el mismo día del Black Friday, no podemos competir con un modelo de negocio que ya existía, o sea, ya establecido. A lo mejor del centro del país hacia el sur, pues poco le interesa el Black Friday, ¿no? Pero en el caso de la zona norte del país, donde estamos los estados fronterizos, pues para nosotros sí es una opción ir a Estados Unidos a comprar a esa época. Entonces se generó esa idea y se planteó que fuera el tercer fin de semana. Que es uno antes o dos antes. Es uno antes. Sí, o sea... Y entonces, la verdad que se planteó, yo esta plática, después la tuve que tener yo al interior del CCE, o sea, con los presidentes de los organismos. Y de inicio no creo que no fue abrumadora la aceptación. Los banqueros decían, oye, es que si nosotros generamos que se use la tarjeta de crédito en una fecha como esa, puede ser que en diciembre ya estén saturadas las tarjetas, y entonces el éxito que tenemos en diciembre se nos puede mermar. O sea, se comentó. Pero bueno, decían los industriales, oye, también algo parecido, es que si nosotros hacemos un programa de descuentos en esa fecha, lo que puede suceder es que entonces en fecha de diciembre, cuando viene una venta buena, pues entonces también se nos va a mermar la venta, y con una fecha donde vamos a dar descuentos que a lo mejor no nos generan las utilidades que esperamos. Total, hubo una serie de cuestionamientos de inicio, pero la verdad que en el caso de los banqueros, a fin de cuentas dijeron, va, porque nosotros necesitamos, el apoyo de los banqueros para la tarjeta de crédito era un instrumento fundamental. Con Canaco en aquel entonces, pues la pensaba, oye, pues sí o pues no, o sea, como que tratando de ver cuál sería la posición de Concanaco para este evento, y al fin de cuentas todos aceptaron. Fue muy importante en aquel entonces el gobierno federal, porque ellos presentaron un programa de apoyo con descuentos fiscales. O sea, fue uno de los grandes apoyos. Otro de los grandes apoyos que se tuvo era el Consejo de la Comunicación. O sea, la campaña de difusión que hubo fue impresionante. Buenísimo. O sea, desde el primer año fue impresionante, y entonces pues todos estábamos esperando cómo iba a ser el resultado. La verdad que fue tan espectacular el resultado que el primer día que existió el Buen Fin, antes de las 12 del día, Walmart mandó un mensaje que ya no tenía ni una pantalla plana en todo el país. En menos de un día, de la mitad de un día, ya habían vendido todas sus pantallas planas, y las computadoras que tenían estaban ya, casi por acabarse. O sea, fue un exitazo. Sí, o sea, ni siquiera ellos se pudieron preparar para el éxito que fue, porque no lo previeron de esa manera. No, la verdad que no pensaban que fuera tal éxito. Y bueno, hoy, años después, es tan exitoso que uno de los temas que se estaba tocando en aquel entonces era ¿cómo le llamamos? ¿Cómo llamarlo? Y entonces, pues ¿cómo decimos algo que sea más mexicano? Pues Black Friday, pues como que no. Entonces, de ahí salió el Buen Fin, fue una idea que salió colegiada y se apoyó por todos, ¿no? Y la verdad que ha tenido tal éxito este programa, que hoy resulta que todas las empresas durante el año lo siguen manejando.
como si fuera el Buen Fin. O sea, pueden pasar un mes y todavía dicen el Buen Fin, y pues están en febrero y todavía dicen el Buen Fin. Lo siguen utilizando. O sea, ha sido muy exitoso, y qué bueno, porque sí se logró, cuando menos el objetivo en aquel entonces. El objetivo no era tanto que vendieran mucho a las empresas, pero eso obviamente iba lo que iba a ser a contra respuesta. Pues si vendes mucho, pues entonces las fábricas tienen que fabricar más, los comercios van a fabricar más, y el problema con el que querían los banqueros que se iban a enfrentar, que iba a ser la cartera vencida, pues no fue así. Al revés, yo creo. Mira, al final de cuentas, el informe que nos daban ellos era de que el saldo de la cartera vencida no estaba siendo considerado un problema, y que en diciembre siguieron vendiendo lo que ellos estaban vendiendo antes. Entonces, pues, ahí te das cuenta que de repente hay cosas que nosotros creemos que no se deben de hacer, y cuando las haces el resultado es muy positivo. Qué fregón y qué buen pues consejo ese, porque muchas veces ni siquiera lo probamos porque no nos hace sentido. Sí. Sin embargo, por ejemplo, ahorita, a lo mejor 10, 15 años después de ese momento, y ahorita lo vemos como algo obvio. O sea, algo que parecía obvio para el otro lado. O sea, que no va a funcionar, está muy cerca de Navidad, hay muchos temas que estamos viendo, no tiene sentido. Ahorita, viéndolo desde este punto de vista, híjole, ¿cómo puede ser que hace 15 años no existía el Buen Fin? Pues, o sea, no nos entra en la cabeza, ¿no? Y esa es la vida. O sea, hoy, si nos ponemos a ver, pensar en que no tenemos un iPad, no tenemos una computadora, no tenemos un celular en la mano, sería impensable. Y pues no hace muchos años que eso no existía. O sea, nosotros la información la tenemos que obtener vía televisión o vía periódicos. Sí, sí. O sea, realmente la vida ha sido, en esos últimos años, la evolución con la que nos hemos enfrentado ha sido brutal. O sea, y claro, ese tipo de herramientas te generan tener mayores, digamos, fortalezas, pero también debilidades, ¿no? Ventajas y debilidades ante todo. Oye, una curiosidad, obviamente, que me surge de esta conversación es, literal, no puedo evitar imaginarme cómo se gesta realmente esa decisión, ¿no? O sea, literal, estás platicando con el presidente y quién más está en ese cuartito. O sea, cómo es literal como un proyecto empresarial donde están los encargados y entre ellos deciden y luego lo pasan al siguiente y lo testean y de ahí va saliendo las siguientes. Yo creo que ¿cómo funciona? En este caso, a mí me tocó tratar con el presidente Calderón, que fue una persona que cuando menos en los temas que competían al sector empresarial, sí nos tomaba mucho en cuenta antes de tomar una determinación o una acción. Okay. En este caso, cuando a él le interesaba mucho que pudiéramos mejorar los números de generación de empleos al fin del año, porque al final de cuentas, la historia la marcan, ¿cómo se llama? Las estadísticas. Claro. O sea, tú puedes generar 1 millón de empleos de enero a octubre, pero si tú en diciembre despides a 300, tú generaste 700,000 empleos en el año, y ese es el número que queda. O sea, no te dicen, es que hubo 300 que salieron al final. Entonces, a fin de cuentas, algo que él quería en aquel entonces, que era que no hubiera una reducción de empleos al final del año, y que esos trabajadores siguieran teniendo sus empleos y sus ingresos como cualquier otro trabajador. Entonces, eso se logró. O sea, ¿cómo se logra eso? Creo que se planteó, y al interior del CCE, la verdad que contamos con el apoyo de todos los presidentes de los organismos. Los organismos que estuvimos en esa mesa éramos 7, que son los que forman parte del CCE, que es Concanaco, que es Concamín, el Consejo Nacional Agropecuario, Coparmex, Consejo Mexicano de Negocios. Antes era Consejo de Hombres de Negocios, hoy ya es Consejo Mexicano de Negocios, Seguros y Fianzas, y intermediarios bursátiles. Eran los que formaban parte, fuimos los que formaban parte del CCE. Y eran los que les tocaba ver ese tipo de conversaciones. Pues sí, a final de cuentas, las decisiones que se toman al interior del CCE son colegiadas, ¿no? Claro, ok. No, sí se me hace súper interesante el cómo hacer algo así de importante a nivel nacional, o sea, a nivel país, y sale de una mesa, pues, o de algunas mesas. Cuando tienes el apoyo también de jugadores importantes, Alex, y adecuados, ¿no? Es más fácil. O sea, cuando tienes a un presidente que le manda la instrucción al secretario de Hacienda, oye, quiero que me saques un programa muy específico para
de estímulo fiscal para que la gente salga a comprar, pues ahí está ya la instrucción. Sí, bueno. Cuando tú le dices, ¿sabes qué? Oye, necesito que les metan tanto dinero a la promoción de este proyecto, pues entonces tienes a todos los medios a tu disposición. Y entonces, digo, y cuando tienes a un secretario de Economía viendo qué es lo que vamos qué necesitamos los empresarios para poder generar esas condiciones, pues entonces ya no falta más que el interés y la participación activa de los empresarios. Fregoncísimo. También otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que nos platicaste es el objetivo o sea, el por qué nació. Yo pensaba, desde afuera obviamente, que volteándolo a ver, que era pues para reactivar económicamente el país, alguna especie de ese tema. No sabía que tenía nada que ver con... Es que es parte de, o sea, digo, pues sí. si tú generas empleo, la economía se te va a mejorar. Si tú frenas el empleo, pues lo que va a hacer es que va a hacer que la economía se detenga, haya menos dinero en el medio y haya menos circulante para los comercios. Tiene todo el sentido del mundo. Oye, también pues estamos hablando del tema del CCE, ¿no? O sea, estar ahí significa estar representando una cámara que forman parte pues los perfiles más altos de empresarios, empresas, pues, de todo el país, básicamente. Entonces, al estar interactuando con perfiles tan altos, con pues diferente tipo de egos o de intereses, por no llamarlos así, de diferentes industrias incluso, o sea, hay veces que a lo mejor pueden ponerse en contra, pues. Entonces, ¿cómo lograr navegar esas aguas, por decirlo así? Fíjate que precisamente cuando tú representas a todos, es cuando te das cuenta que los intereses, pues de repente, muy legítimos, pero se cruzan. O sea, vamos a hablar de algo muy sencillo. O sea, digo, la industria, los productores, lo que quisieran es que hubiera menos competencia, si le dieras oportunidad. Y los comerciantes, pues lo que quieren es que haya más competencia para que les salga más barato los productos. O sea, así cosas tan sencillas como eso. O sea, nosotros tuvimos un problema al interior que se resolvió de una forma negociada, pero era cuando en aquel entonces se estaba firmando muchos de los... México es uno de los países que más tratados tiene en el mundo, tratados comerciales. O sea, que no los use muchos o que los use muy poquitos es otra cosa, pero tenemos tratados con casi todos, con todos los países del mundo. Y entonces, a mí me tocó que se estaba firmando un tratado de libre comercio con Perú. Y bueno, esto Perú, ¿qué tanto puede competir con nosotros? Pero la realidad es que Perú en algunos temas sí competía mucho con nuestro país, sobre todo los temas de pesca. Había un tema que yo ni me lo imaginaba y era el famoso ajo. El ajo. O sea, los productores de ajo pues no estaban de acuerdo en que se firmara porque iban a pegarle, a la economía del país. O sea, a los productores. Y en eso los industriales y hay una organización que forma parte, no como el consejo, pero forma parte del consejo ampliado, es don Valentín Díaz Morodo por medio del presidente de COMCE. COMCE es un organismo creado para apoyar el comercio exterior. Y don Valentín Díaz Morodo, pues todo un personaje. O sea, don Valentín Díaz Morodo, pues su papá fue de los fundadores de Cervecería Modelo. O sea, él se quedó al final como el socio, uno de los socios mayoritarios del Grupo Modelo, y a él le tocó vender las acciones, ¿no? Entonces, en aquel entonces él estaba impulsando ese tratado de libre comercio para poder que industrias, pudieran instalarse en México y en Perú. Y por otro lado, el Consejo Nacional pues no quería. Pues sí. Entonces, las discusiones fueron álgidas, pero al final de cuentas pues se logró un acuerdo que dejara más tranquilo, digamos, a ambas partes, ¿no? Pero lo que tú dices tienes toda la razón. O sea, los intereses en muchos puntos se cruzan. Y ahí es donde entonces está la gran habilidad que debes de tener para poder llegar a acuerdos entre ellos. Se me hace bien interesante ese tema porque creo que en cualquier éxito profesional, económico, empresarial, pues te vas a enfrentar con diversos tipos de eso. O sea, tratar de, no sé, negociar con un proveedor, algo tan simple como eso, pues tienes que negociar de alguna forma en la cual tenga sentido. Luego con tu competencia a lo mejor en algún momento te topas y tienes que negociar a niveles muchísimo más bajos, pero el llegar a eso es la cúpula de lo difícil que... Pues, mira, es tan complicado, Alex,
que este organismo nada más existe en México. O sea, no hay otra parte del mundo donde existe una cúpula de cúpulas. Sí, porque ¿cómo se ponen de acuerdo? Pues? Es complicado. Pero qué fregón que exista. Sí, por eso digo, es algo que debemos de presumir en nuestro país. O sea, eso, en muchas partes hay organismos muy poderosos, sin duda, ¿no? O sea, pero que aglutinen a todos los empresarios, que digas, oye, representan hasta desde el más chiquito empresario, desde el comercio, desde el que participa como miembro de las Canacopes, que son las cámaras de pequeño comercio, hasta el hombre más rico del país, que Carlos Slim. Sí, se me hace, de verdad, nomás de pensarlo yo, o sea, el estar en ese puesto obviamente implica muchísima responsabilidad, tener muchas habilidades pues, sociales para generar acuerdos, para pensar cómo le conviene a los demás, y al que no le conviene tanto, pues planteárselo de una forma en la cual jale, porque necesitamos hacerlo así. O sea, no sé, siento que hay demasiadas cosas. En mi caso, mira, yo creo que llega uno ahí por dos razones. Uno es por la confiabilidad. Y eso lo construye durante toda su vida. O sea, la confiabilidad no se genera de la noche a la mañana. Y la otra, digo, y dentro de la confiabilidad, pues es imagen y todo eso que vas generando. Está basado en tu reputación. Sí. Raza, pues nos jalamos a los tacos de las 6, a la nueva sucursal que pusieron en la calle Quino, afuera de la Arena Itzon. Sin duda, unas instalaciones increíbles y un concepto de otro nivel. Tienen un menú súper variado y extenso de comida tradicional mexicana, donde por cierto, tienen bebidas y puedes pedir tu cerveza. El menú cambia después de las 6 de la tarde a menú de cenaduría. Yo me pedí una sopa de tortilla con pollo. Sin duda, mi recomendación personal. Está ufa. Aparte, tienen las instalaciones ideales para que traigas a los niños y vengas a convivir con toda la familia, ya que los precios están súper accesibles. Neta, raza, que estoy encantado, güey. No tienen idea de lo que me gusta a mí, la gente que realmente apuesta por hormigón. O sea, es una nueva propuesta que va muchísimo más allá de una taquería, muchísimo más allá de alguien que nada más está buscando pues, hacer algo que pegue, ¿no? Esto sí es un concepto como tal, o sea, realmente no parece que estás en Ciudad Obregón. Entonces, me encantó, tienen que probarlo y 10 de 10. Y la otra tiene que ver con que sabes que llegas a acuerdos. Porque cuando no llegas tú como porque alguien quiso que llegaras. Entonces, la única forma que sucede es bajo esas dos, ¿cómo se llama? Métricas. No hay más. No hay más. Sí, pues como dijiste ahorita, o sea, todo se juzga al final por el resultado. Porque ¿no? el caso mío, o sea, no fue que, oye, que quiso Carlos Slim o alguien, o uno de los grandes empresarios del país, oye, que fuera yo. Pues no fue así. O don Claudio Quis González, con el cual tengo una excelente relación. No fue así. O sea, simplemente... Es confiable, tiene una gran reputación, lo queremos aquí porque genera acuerdos y porque puede promover. Y en aquel entonces a lo mejor era el perfil que se requería también, pues también es otra cosa, ¿no? Claro. De hecho, ahí te quería preguntar de toda esa gran experiencia, porque me imagino que debe ser una experiencia fregoncísima, o sea, ser parte de algo así, del top de todo el país. ¿Cuál crees que haya sido tu mayor aprendizaje? Yo creo, mira, yo no quisiera menospreciar también... porque no sería justo, o sea, también lo que es Concanaco. Concanaco es un organismo, sin duda es el organismo mejor vertebrado del país. ¿Qué quiere decir? O sea, que estamos en todas partes de la República. Hay más de 250 cámaras en el país. Representa todas las cámaras empresariales y de turismo, ¿verdad? Tengo entendido. Todas las cámaras de comercio. De comercio. O sea, de hecho, Canaco, ¿qué decir? Canaco es Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Es Canaco Servitur. Canaco Servitur. Entonces tiene que ver con todos los comerciantes, con todos los prestadores de servicio y todos los turistas. Ok. Entonces, yo fue donde inicié mi carrera empresarial, digamos, como liderazgo empresarial, y empecé aquí en la Cámara de Comercio como tesorero. Estuve como tesorero, en la época donde estuvo Ricardo Burs como presidente. Y después fui presidente después de él. Y a partir de ahí, pues empecé a participar en muchos lo que es muy importante es ¿por qué empezar a participar en los organismos? Desde ahí. Vámonos desde ahí, porque creo que... Y me llama la atención. Porque mucha gente no se mete ni siquiera. Lo quiero decir porque realmente yo veo que la gente, sobre todo en estas regiones, como que no lo valora.
como que cree que es, yo no tengo tiempo, yo soy empresario y tengo mucho trabajo y eso me dedico a lo mío. Ajá. Y bueno, es una forma de verlo. O sea, yo en aquel entonces, en el 1994, Alex, el 95, yo estaba, en el sector donde yo estaba creciendo mucho era la vivienda, la construcción de vivienda y la venta de vivienda, sobre todo de interés social. Yo pensaba que estábamos entrando al crecimiento donde el país iba a ser otro, donde nos estaba esperando, ¿cómo se llama? El boom, con los brazos abiertos. La realidad es que en el diciembre del 94, cuando menos mi sorpresa, y para muchos, fue que el país pues estaba prendido en alfileres. Y como dice el expresidente, alguien se los quitó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que una crisis económica del tamaño del mundo. O sea, en el caso personal, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que yo estaba creciendo mucho, entonces tenía muchos créditos puentes, que los que el banco me prestaba para construir casas, los vendía y pagaba. Y en aquel entonces, que a mí me ha ido bien desde que había empezado como empresario, pues ahí pues empezó mi calvario. Y resultó que en aquel entonces, pues ¿qué resultaba? Que si tú tenías 10 pesos en activos y 2 pesos en pasivos, en menos de 6 meses era al revés. Los pasivos eran 10 y tus activos no valían 2, porque la economía estaba colapsada, a tal grado que los bancos estaban tronados. Todos los bancos terminaron en manos de otras personas porque terminaron quebrados. ¿Qué fue lo que sucedió? Que empresarios como yo, que queríamos ver cómo arreglar, no había donde tocar la puerta. Y ahí fue donde entonces, por eso quizás que yo necesito un vehículo. O sea, Mario, por sí solo, pues yo creo que tenía la mejor tu edad. ¿Qué edad tienes? 33. Pues tenía más o menos tu edad, 33, 34 años. O sea, y con una serie de problemas y cosas que yo no podía resolver y no había ni quien te resolviera. Entonces iba a México. ¿Cómo me conecto? ¿Qué hago? ¿Quién me ayuda? Entonces, ahí fue donde me nació. Dije, ¿sabes qué? Yo necesito buscar un vehículo. Y ahí fue donde nací, donde crecí en Concanaco. Y empezó con una intención de arreglar lo mío, de poder tener una llave para poder abrir una puerta. Y pues eso se tornó en 20 años, más 20 años de participar en organismos empresariales en muchísimas circunstancias. Muchos puestos, o sea, fui vicepresidente las veces que veces, tesorero, fui consejero del Infonavit, del Seguro Social, en Hacienda, en aduanas, o sea, he estado en muchísimas representaciones. Pero a mí me marcó algo muy importante. En aquel 95, cuando todo el mundo estábamos pues, deprimidos, me acuerdo que uno de los días una persona fue y se presentó y nos dio una plática. Y esa persona era Don Lorenzo Cerdije. Bimbo. Y nos dio una plática en la cual nos dijo pues lo que estamos viendo también, o sea, que él lo vivió también, o sea, que cuando él inició Bimbo, pues empezaron con muy pocos recursos y que empezaron a crecer y que de repente por el crecimiento, porque veían ellos que se podía crecer, pidieron prestado, se vino un problema y se quedaron también ellos, a punto de tronar la empresa. Y nos platicó y entonces nos dijo, ¿saben qué? A ver, ustedes tienen que ver que tienen mucho por delante y lo que está pasando ahorita no es más que una experiencia. No es un fracaso, se llama experiencia. Y luego como a los 3 meses va otra persona y no te imaginas quién era. Era don Juan Sánchez Navarro, otro personaje, dueño de Modelo. Y nos dijo exactamente lo mismo. Dijo, nosotros nos juntamos, éramos 6 amigos y creamos la compañía Modelo. Y nos empezó a platicar todo lo que habían hecho en aquel entonces, cómo estaban haciendo y cómo estaban creciendo. Y volvió lo mismo, o sea, vieron la oportunidad de que podían crecer mucho, pidieron un crédito y se les vino un momento de crisis y la empresa estuvo a punto de quebrar. Y una vez que salieron, la filosofía de la empresa fue no volver a pedir prestado. Y esa empresa, antes de ser vendida, fue la única empresa privada que cotizaba en bolsa que no debía un peso. Y se vendió hace poco, ¿no? Relativamente. Pues, a la torre. No, me llama muchísimo la atención eso que estás diciendo, porque mira, para empezar, nomás un pasito ahí que quiero rescatar. No tienes idea de las personas que han estado ahí sentados en la silla que estás tú, que me han mencionado esa misma devaluación del 94 o 95. O sea,
a lo mejor, o yo lo ligo un poquito a esa dificultad o ese proceso de enfrentarte a ti mismo, a tus problemas, a las deudas, a lo que sea, tendrá que ver en el éxito que tienen ahorita. Claro, o sea, digo, la forma en la que tú enfrentas... Mira, el 94 a todo aquel empresario que estaba creciendo le pasó. Es que no fue un tema de algún industria, de un sector, de una región, o sea, fue un tema nacional, o sea, todos los bancos tronaron. O sea, la tasa de interés, Alex, estaba a 130%, o sea, no hay negocio que te pague eso. O sea, no manches. Y tus activos no valían porque nadie los quería comprar. Entonces, a la hora, pues si tú tienes una casa y mañana la tienes que vender, pues no vale lo que pase por ella. Entonces, digo, se volteó todo, y por eso todas las personas que fuimos empresarios en esa época, todo el mundo te va a platicar de que pasó un momento muy amargo en su vida. Y ahí estriba la diferencia en cómo actúas, en qué es lo que haces para saber qué es lo que viene para ti en el futuro. Imagínate, yo hubiera actuado mal en aquel entonces si yo hubiera podido haber sido presidente del CCE. Ni de chiste. Pues ¿cómo? Si ahí están los presidentes de los banqueros. Ellos tienen la información de todos. ¿Cómo influye, no? También como uno actúa. La historia la escribes todos los días. En todo momento, o sea, como sea que te estés comportando, a las personas que veas, luego te las encuentras en otro lado y se acuerdan de eso. Y es algo bien triste, Alex, porque yo estoy viendo que hay una generación, más o menos de tu edad, por ahí, que parecía ser que la historia es quién tiene más dinero, o sea, no cómo lo obtuvo. Y esa, al final de cuentas, yo creo que es algo que es muy triste, porque una sociedad no se puede construir así. O sea, el éxito no se construye en 1 año, en 2 años, en 4 años, 5 años. Dicen, no, o sea, a ver, a lo mejor ustedes pueden ver a un tipo Amazon, pero a lo mejor tardó 30 años, o sea, en poder generar eso, y en los últimos 10 años fue donde realmente creció. Pero, y te vas a todos los demás negocios, que básicamente tienen que ver con la tecnología. O sea, y dices, ¿sabes qué? Mira, ese como se hizo un millonario la noche a la mañana, o sea. Como 10 años atrás. Pero son muy pocos. O sea, aún así, o sea, un tipo, el que hizo Facebook, o sea, y Steve Jobs en su momento, o sea, pero son contados. Es como si me preguntaras, bueno, a ver, ¿cuántos jugadores de básquetbol hay como el Michael Jordan o como LeBron James? O sea, 2, 3. ¿En cuántos años? Sí. ¿Cuántos jugadores como Tiger Woods en el golf? O sea, y la realidad es que te das cuenta que ahorita la sociedad no está entendiendo que la riqueza de una persona estriba en su forma de ser, en su moral, en lo que va construyendo. El dinero. Mira, yo te puedo asegurar que muchos de los que has entrevistado, que son muy, muy ricos, los conozco muchos de ellos, ellos viven exactamente igual. Si les quitas cuatro partes, el 80% de su capital, si se lo quitas ahorita, van a vivir exactamente igual. Entonces, sí, ¿para qué quieren el dinero? Entonces, realmente lo que sí nosotros, y bajo esta plataforma que tienen ustedes, yo creo que es muy importante, pero usted hay que mandar una señal, güey, a ver, ¿quiénes son a los que hay que seguir? Me encanta que toques ese tema. No tienes idea de cómo lo hablo yo con las personas con las que me toca platicar, incluso mis amigos en las carnes asadas, etcétera. Porque tienes toda la razón. O sea, el 99% de los jóvenes ahorita valoran y le ponen etiqueta a las personas nada más por el dinero. Sí. Que no estoy diciendo que no es importante, obviamente, pero yo creo que es más importante el impacto. O sea, ¿qué estás haciendo con ese dinero? Pues, o sea, que los empleos, el pensar diferente, el crear cosas, el lograr, el empujar. Esa onda a mí me mueve mucho más de lo que estoy tratando de transmitir aquí. Pero aparte otra cosa, a ver, la vida, y te lo digo yo, que te llevo el doble casi de edad, la vida es un maratón. O sea, y muchas veces tú puedes ver un maratón, de repente que alguien sale corriendo y te lleva a lo mejor 2 kilómetros. Al kilómetro 30 ya está tirado. Claro, en 30 minutos ya las dio. En los negocios, en la familia, en lo moral, en lo social, es exactamente lo mismo. O sea, el maratón no se acaba. Ahora sí hasta que se acaba. Y ahí es donde vas a escribir tu historia.
Sin quitar el dedo en renglón, con la mira, entrenado, trabajando. Y el dinero que bien fácil llega, muy fácil se va. Se va más fácil de lo que se viene. Que cierto es eso, ¿no? Porque ya hay muchos ejemplos al respecto. ¿Pero qué crees tú que sea, Mario? ¿Cultural? El tema de que todo el mundo ahorita... Porque esa es la respuesta que me dan, que no me termina de convencer, pero no hay mucho argumento, pues pues es que es cultural. Yo creo que nos ha hecho falta a la sociedad, abrazar a quien hace bien las cosas, reconocer a quien está haciendo un esfuerzo. Que yo me acuerdo cuando yo estaba chico en la escuela, pues se reconocía un maestro que era bueno, se reconocía a alguien, o sea, no tenía que ser rico. Y ahorita si no tienes dinero no te reconocen. Exactamente. Entonces yo creo que en algún momento tiene que cambiar porque no podemos, o sea, la sociedad no puede crecer sin tener gente a la que tú tengas como una idea a la que debes de seguir. O sea, no puedes decir, es que porque tiene un avión o porque lo hizo muy rápido. O sea, a ver, yo quiero ser, o sea, cuando tú ves y a todos los que tú, puedes tener como ídolos en los deportes, todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para lograr ahí. O sea, no fue un chispazo, o sea, porque de repente en los negocios, Alex, a mí me ha tocado que de repente yo he ganado dinero ni cuenta de cómo. Hay chispazos. Sí, y ya no me acuerdo y lo quiero repetir, ya no supe cómo. Pero cuando cometes un error, te acuerdas toda la vida. Entonces, es una cuestión de todos los días lo que tienes que hacer. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que empezar a volver a hablar de valores. O sea, se acabó en las escuelas hablar de civismo. O sea, me llama la atención, tú vas a comunidades donde todavía la cortesía tiene un valor. O sea, que los niños se levanten y que saluden al tío, que le digan tío aunque no es tío. O sea, que le cedan el asiento a alguien, el respeto. Si eso no hay, pues lo demás, ¿de qué hablamos, no? Se me hace súper padre eso, porque es justo lo que estoy tratando de lograr yo con te lo juro, así, una de las primeras palabras que hice cuando empezamos este programa, platicándolo con el Rungo, de hecho, estaba y le digo, güey, es que creo que la sociedad necesita más modelos positivos a seguir. Entonces hay que crearlos, güey. O sea, hay que darle la silla y el micrófono a personas a las cuales vale la pena aprender como ellos, pensar como ellos, generar esos ídolos positivos que la gente tenga como... Porque a lo mejor ellos no lo ven en su casa, pues a lo mejor ellos en su casa no tienen ese modelo positivo a seguir. Y pues, híjole, ¿cómo te podemos ayudar? Pues poniéndotelo aquí. Gracias a Dios el internet ya es muy grande y lo puedes ver en tu casa, lo puedes ver en la tele, lo puedes donde sea. Entonces, ese fue una de las partes más importantes del por qué decidimos hacer esto y por eso ya me enfoqué 11-11, donde son dos personas de 11 que estamos tratando de transmitir, de compartir y de inyectarle a las personas. Por eso dije al principio, no sembrar esa semillita de grandeza. Yo creo que por ahí es el camino. Y me interesa muchísimo seguir aprendiendo de ti, de tu trayectoria. Quisiera saber, aparte del tema, cuando dices que te involucras, bueno, estás teniendo tus dificultades en el tema de la empresa constructora, ¿no? En tus inicios como empresario. Y después de eso, en el contexto empresarial se veía nublado por la devaluación, etcétera. Y te empiezas a conectar en diferentes cámaras y organizaciones donde veías cabida, ¿no? Sí. Pero ¿qué empezaste a hacer como empresario? ¿Qué te movía adentro? ¿Qué era ese fuego que a ti te decías? O sea, ¿qué había dentro de ti que te decía, güey, yo tengo que lograr algo? En aquel entonces, obviamente, mi principal interés era poder tener una salida favorable para mi empresa. Y en aquel entonces, yo lo que quería primero era pedir una reestructura, pedir algo para que la empresa pudiera tener una viabilidad y seguir creciendo. Eso pasó hasta 2-3 años después porque la banca estaba tronada. Sí, no había ni cómo reestructurar nada. No había cómo. O sea, de hecho, en aquel entonces se creó, separaron la banca. Estaba tan complejo el país que la banca se separó en dos. Lo que llamaban el Good Bank y el Bad Bank. Que no era otra cosa más que el Good Bank era, ¿sabes qué? De aquí en adelante lo nuevo. Y que se haga ya, los créditos que se den de una forma sana, bien amarrados y con todos los mecanismos jurídicos para que sean bien otorgados. Y el Bad Bank era cómo arreglar todos los pasivos que estaban ahí y que no había forma cómo solucionarlos. Y entonces ese Bad Bank, gran parte de lo que hizo, se lo vendió a fondos.
Entonces, una cartera que valía 1,000 millones se la vendían en 10 millones. Y entonces ese se hizo otro negocio después. Entonces, yo seguí en eso porque, a final de cuentas, como yo quería seguir, si de repente estaba negociando con un banco y ya estaba en otro banco mi cartera, y de repente estaba en otro banco después. Me habían pasado. Y así se la estaban llevando. Entonces, en aquel entonces, yo, como parte de Concanaco, yo pedí estar en las mesas de trabajo donde, como organización, participábamos ¿cómo se llama?, en las reuniones con los bancos. Entonces me tocó, o sea, en aquel entonces también existió la UCABE, que de hecho otro sonorense distinguido, que fue presidente del CCE, él fue el titular, que fue Eduardo Burso. Órale. La UCABE se creó, donde caían todas las carteras vencidas, pero de las grandes empresas, yo no caía ahí. Yo fui a otra cosa, una instancia que era cosa donde estaban el resto de los mortales empresarios, ¿no? Entonces, la verdad que me tocó participar en muchas juntas, reuniones, donde se tomaban las decisiones hacia dónde íbamos a ir como país, ¿no? Me imagino que eso te marcó hasta cierto punto, porque, bueno, obviamente, porque si no hubiera seguido ese camino de estar en todos los lugares donde te permitieran estar, pues, o sea. Es que en aquel entonces, como estaba tan complejo todo, Alex, ¿qué es lo que sucedía? O sea, alguien que caía en un problema financiero con un banco, pues obviamente al rato tenía problemas laborales. Sí, pues sí. Y al rato tenía problemas fiscales. Y al rato tenía problemas con el Seguro Social. Sí. Y al rato tenía problemas con el Infonavit. Entonces, todo ese tipo de cosas se tenían que estar viendo en ese momento. Y tenemos que ser nosotros como una caja de resonancia donde podemos estar dándole respuesta, atención a la gente. Porque como yo lo estaba viviendo, no hay nada como que tú lo vivas para que puedas ser sensible a lo que la demás gente piensa y siente. Y eso entonces cuando tú me platicas un problema, yo ya sé qué va a pasar. ¿Entiendes? Sé cuánto tiempo. Yo sé, y sé cómo sientes, y yo sé qué es lo que requieres para poder resolver tu problema. Y esa es una ventaja en todos lados, ¿no? También con el típico empresario súper exitoso que después tiene chorrocientos restaurantes como el dueño de los arbolitos, ¿no? Digo, Costa de... Por poner un ejemplo. Pues sí, pero él vende el camarón, pues, o sea, él se la sabe de todas alrededor de esa industria, güey. Porque a fin de cuentas el pasar desde abajo. Un restaurante, él lo sabe. Yo tuve también restaurantes también. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo se llama? Nos damos cuenta que hay dos cosas fundamentales para un buen restaurante. Uno es la materia prima, que tenga calidad y que tenga un buen precio. Y la otra es el servicio, que es el personal. Por eso él creó la Universidad de los Arbolitos, que está siendo muy exitosa. Hoy tú vas a esos restaurantes y te das cuenta que el personal está informado. Quiero llevar este proyecto al siguiente nivel. Que sea una de esas marcas, empresas o proyectos que te hacen sentir orgulloso de ser de Sonora. Sígueme en mi cuenta de Instagram como AlexFP11, donde voy a estar subiendo cada vez más y mejor contenido. Para lograrlo, tenemos que llegar a 10,000 suscriptores. Pícale al botoncito que dice subscribe en YouTube y no olvides ver más episodios del Enfoque 1111. Nos vemos. Algo así. La vida del empresario es mucho más dura de lo que la gente cree. O sea, yo no conozco un empresario exitoso que haya hecho su negocio, que no haya pasado por muchas situaciones complejas. Realmente cuando estás arriba todo el mundo te aplaude, cuando estás abajo todo el mundo te hace a un lado. O sea, y es normal. Sí. O sea, y uno se prepara para el éxito, pero no se prepara para el fracaso. Entonces, sí, fueron años muy difíciles donde de repente te dan ganas de decir, ¿sabes qué? Oye, pues ya, ahí estuvo, me doy. Pero de repente, yo creo que una de las características que tengo es que saco fortalezas de donde sea y vuelvo a enfrentar las cosas. Y eso es lo que me ha hecho, poder enfrentar y poder tomar esos caminos que de repente pues han sido duros, pero te llevan por un camino donde al final de cuentas, como dices tú, volteas para atrás y dices, ¿a qué hora llegué aquí? O sea, yo nunca pensé ni busqué ser presidente de Concanaco. Yo nunca pensé ni busqué ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Yo nunca pensé ser diputado federal y presidente de la Comisión de Economía.
Y en ambas, en esas 3 posiciones importantes en el país, nunca tuve competencia. Cuando volteé uno para atrás, ¿cómo? Algo hice bien. ¿Qué es? Yo creo que perseverancia, yo creo que honestidad y ¿sabes qué? Ser solidario. Ahorita que estás platicando eso, y concuerdo 100% con el tema de... Te enfrentas a algo y tú dices que a ti te ayudó mucho tu misma fortaleza, o sea, sacabas fortaleza de quién sabe dónde y seguías enfrentando eso y seguías caminando y de repente encontrabas alguna especie de caminito y le seguías y bueno, eso te fue conectando con tu propio carretera, ¿no? Con tu propia carretera. De repente con caminitos así. Con tu propio destino. Llegaste a tu destino, ¿no? O sea, al destino que tienes ahorita. Entonces, muchas veces nosotros cuando vamos por esa carreterita que al final está llena de espinas y no tiene mucho sentido y así como que se ve oscuro, ni siquiera ves para enfrente, no sabes si te va a conectar con un destino, con una carretera o con el vacío, ¿no? Te vas a asustar. Sí, no sabes para dónde vas. Muchas veces la mayoría de la gente ahí se regresa y dice, hago lo que todo el mundo está haciendo, que es a lo mejor en ese momento, no sé, declararse en bancarrota, quién sabe, o sea, no tengo idea cuál era la solución, pero lo que suena más obvio para todos los demás. Entonces, cuando tú no quitas el dedo del renglón en base a lo que tú crees, a lo que tú quieres encontrar, quieres descifrar, o sea, lo que te mueve, pues aquí internamente, siento que ahí, cuando pasas por todos esos obstáculos, pues obviamente ya vueltas para atrás y todos los demás se dan cuenta y por eso te ponen en posiciones en las cuales, híjole, yo ni siquiera lo solicité esto, pues. Ni lo esperaba, ¿no? Pues sí, pero tú hiciste eso, pues. Sí, yo creo que lo que sí es cierto, y algunos de tus invitados lo han dicho, Alex, ser empresario no es para todos. Uh-huh. Ser emprendedor no es para todos, o sea, se requieren características diferentes. Y eso no quiere decir de que seamos mejores o peores. O sea, digo, al final de cuentas, en una empresa, todos los puestos son fundamentales. O sea, si no tuviera un director comercial adecuado, si no tiene un director operativo adecuado, si no tiene un director de logística, etcétera, o sea, administrativo, pues los problemas van a seguir apareciendo. Uh-huh. Entonces, y es diferente que alguien tenga la capacidad de poder, o sea, administrar todas esas cosas, situaciones a las que se enfrentar, a que seas muy fregón en una. O sea, uh-huh. Yo conozco, a ver, hay funcionarios, por ejemplo, el Bob Iger, uh-huh. O sea, no es dueño, y gana $100 millones al año. O sea, un crack para su chamba el vato. Pues, digo, realmente dices, oye, pues él no tuvo que ser emprendedor. No. Él simplemente es un excelente funcionario, uh-huh. Y hace las cosas que una persona normal no las puede hacer, él las hace. Uh-huh. Bueno, yo creo que en el caso de los empresarios es igual. El carácter que deben de tener, la resiliencia que deben de tener es fundamental. De hecho, Mario, ahorita analizando toda la trayectoria tuya, donde estás ahorita, y obviamente es algo que tiene demasiado sentido común, pues, ¿no? O sea, todos los negocios son, pues, tener relaciones con personas, o sea, humanos relacionándose. Eso es algo que, pues, así funciona la vida, ¿no? Sí, eso no existe. Sí, no los negocios, no todo, pero obviamente los negocios más, porque tiene relaciones con el cliente, con los proveedores, con la competencia incluso, con el mundo en general, ¿no? Claro. Tiene relaciones con todo el mundo. ¿Por qué hay tan poco conocimiento al respecto de eso? O sea, siento que la mayoría de las personas se enfocan en lo técnico. O se enfoca yo produzco tazas. Bueno, pues la mejor taza yo la produzco, o la más barata, o lo que sea. Se enfocan nomás en ese tema de la taza. Poca gente se enfoca en el cómo le hago yo para ser mejor con mis propios empleados, con los proveedores, con mi competencia, con el país en general, para salir de este mercado de abastos y empezar a vender en Ciudad de México. ¿Cómo me conecto? O sea, en esa relación. Yo creo que lo que nos hace falta, y yo lo he estado tratando de hacer ahora que incursioné en el área agropecuaria, lo que hace falta es que haya más unidad, que volvamos a trabajar en sociedad como lo hicieron los antepasados en Sonora y en Sinaloa. O sea, Mochis y Obregón son muy parecidos en cuanto a la edad, deben tener un poquito menos de 100 años. Uh-huh. A lo mejor Mochis un poquito más. Pero todos los que llegaron de fuera, pues llegaron sin recursos. O sea, por eso migraron. Uh-huh. O sea, quitando los extranjeros que fueron los que hicieron los desarrollos, ¿no? O sea, pero los empresarios mexicanos, los empresarios cajemenses y los de Ahome,
pues a fin de cuentas llegaron y se tuvieron que unir para poder hacer esos grandes capitales que el día de ayer tuvimos. O sea, y hoy resulta que como que nos hace ser muy difícil poder trabajar en equipo. O sea, se está empezando a ver, pero sí vamos muy, ¿cómo se llama? Muy atrás de lo que van en otras comunidades. Te voy a decir una cosa. El caso de Sonora es el único estado que no tiene un consejo empresarial estatal. ¿En serio? Hablando de los estados que se compites, o sea, ponlo Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, Sinaloa, todos tienen consejos estatales de empresarios. Sonora no lo tiene, pero todavía voy más para allá. O sea, en el caso del Bajío, no nomás son estatales, son regionales. Ellos ya tienen, ya está Querétaro, San Luis, Guanajuato, ya están trabajando juntos, y Aguascalientes. Entonces, siento que en alguna parte, a lo mejor, no sé, se creó una falta de necesidad de la unidad para poder crecer como empresarios. Y hoy estamos por eso como estamos. O sea, dentro de los estados fronterizos, pues somos el que menor crece, el que menor el PIB tiene. Y eso que tenemos todo, pues. Pero yo creo que veo que vamos por buen camino. Veo que ahorita está empezando a ya dejamos de caer y siento que ahorita está empezando a crecer. Y creo que Obregón hay gente muy talentosa, hay empresarios exitosísimos. Javier Bus es un ejemplo, o sea, los Olea. O sea, hay familias que han hecho cosas muy importantes, o sea. Sin duda. No, sin duda. Los Barneche, los Hernández, o sea, yo creo que hay muchas familias que se han hecho muchas cosas y nos están demostrando cómo se pueden hacer las cosas con unidad. Es que esa sinergia es clave, ¿no? Para realmente llegar a las grandes ligas, o sea, para realmente hacer cosas así bien fregonas. Y siento que desde ahí empieza, mucha gente ni siquiera está pensando en romperla a grandes ligas, pues. Es que, ¿sabes qué? Pensar en que alguien sabe todo, Alex, está en chino. O sea, saber que eres o sea, debes tener alguien como te digo, alguien en comercial, alguien en producción, alguien en operaciones, alguien en logística, todos que sean muy fregones. O sea, si pones 4 personas que son exitosas, pues por más genio que uno pueda hacer, no va a ser lo mismo, nunca. O sea, no te da el tiempo, pues. ¿Y cómo debe una persona generarse a sí mismo esa... Pues yo pienso que para generar una reputación favorable o poder interactuar con otra persona y tener una relación y que esa otra persona te vea positivamente y hacer una sinergia en base a tu negocio o el suyo o el que sea, todo está basado en la reputación, como bien lo dijimos, y en cómo haces las cosas. Pero de entrada, cuando todavía esa persona ni te conoce, ¿cómo generar una relación favorable con alguien que todavía no te conoce? Yo creo que todo inicia con algo. O sea, digo, si tú o sea, vamos a suponer que tú llegaste de fuera, no conoces, o sea, y nadie te conoce en el sector empresarial, pues alguien te va a conocer, algún amigo vas a conocer. Y ese amigo, pues, le vas a decir a su papá que creas que sabes que ayuda. O sea, siempre hay forma. O sea, yo cuando llegué a México, pues no conocía a nadie. O sea, y entonces tienes que empezar y te lleva más tiempo si quieres, pues, pero el día de mañana lo que hoy tú estás dejando, tus hijos el día de mañana lo van a gozar, pues. ¿Por qué? Porque el día de mañana quién sabe que viene de parte y es hijo de él, pues tráenlo para acá. O sea, gente así lo que queremos. Ya estará en él si sigue creciendo en esa trayectoria o le quiere dar un raspón. O sea, ya cada quien va a saber, ¿no? Pero yo creo que el que quiere va a poder. No tengo la menor duda. El que quiere puede. Como dicen, ¿no? El dicho de si crees que puedes o no, estás en lo correcto. Así es fácil. No hay imposibles. O sea, que fácil no va a estar fácil. Eso sí. O sea, si están pensando en un joven emprender un negocio y cree que va a estar fácil, no va a estar fácil. Y eso hay que saberlo desde antes de empezar. O sea, eso es un hecho, pues. Pero a fin de cuentas, en todo es lo mismo. O sea, lo que pasa es cómo quieres ser tú. O sea, ahorita por lo que está de moda el pádel, pues puedes ir a jugar y a divertirte. Pero ya si quieres competir, ya es otra cosa. Entonces estás divirtiendo, pues se va a estar. En el caso de negocio, pues también pues puede ser uno de los del millón.
Pues quieres destacar. ¿Quieres destacar? Bueno. Entonces ahora pues... Hay que entrenar como las grandes ligas. Hay que entrenar. Hay que invertirle. Sí, ¿por qué crees tú que haya... Híjole, no puedo generalizar, ¿no? Porque hay gente que sí tiene esa gran ambición de hacer cosas súper fregonas a nivel internacional y ser parte de... No ser parte del montón, sino destacar a nivel empresarialmente. Pero porque mucha gente... No, o sea, yo, cosa con lo que me toco mucho son... ¿De aquí, de Obregón? Sí, hablo aquí de la región. Yo creo que gran parte fue porque por muchos años una actividad fue muy rentable. Tiene sentido. Fue muy rentable, entonces no necesitabas de nadie, pues. O sea, cuando tú trabajas, o sea, mucho, poquito, no necesitas de nadie, generas utilidades suficientes, te va todo a dar, o sea, puedes ir a Estados Unidos cuando quieres, te compras un carro todos los años, y así fue durante 20, 30 años, pues o sea, al humano lo que no le puedes quitar es ese deseo de seguir creciendo y generar las cosas fáciles, porque es como a un pájaro cortarle las alas. Pues. Y eso es lo que hoy yo me preocupa mucho, lo que está sucediendo con esos apoyos que está dando el gobierno federal. O sea, me parece perfecto y creo que es súper necesario y lo aplaudo el que le estén dando a los adultos mayores. Ya dieron parte de su vida, ya necesitan tener una tranquilidad y que puedan vivir pues humanamente bien. Pero eso darle a los jóvenes de 18, 25 años para que no trabajen y para que no estudien, o sea, lo único que estamos generando es condiciones para que esos jóvenes pues les quites el hambre de querer lograr algo. Que crean que así es también, ¿no? Pues es que, digo, no es que crean, así es. Momentáneamente. Pero, digo, ya no va a estar momentáneo, pues empezó hace 6 años y ahorita ya vamos por otro, o sea, no sé cuántos más va a ser. Y es un tema que tenemos que verlo hacia adentro, o sea, porque ¿qué es lo que queremos otra vez? O sea, por un lado estamos nosotros, tratando de buscar gente para nuestras empresas y batallamos. Y por otro lado, pues al joven que se debe de preparar y que debe de trabajar, pues hoy le estamos dando para que no lo haga. Sí. O sea, si me dijeras tú que el joven, o sea, si ese dinero que se lo dieran al joven, pero ven y tráeme las calificaciones. Algo que tuvieras sentido. Ven y tráeme algo en lo que me demuestra que te estás preparando, que mañana va a ser el super fregón. Sí. Pero de nada. O el que trae X proyecto, o el que está haciendo X cosa, que algo que trae su camino. Algo que realmente vaya a aportar para él. O sea, no quiero que me dé nada a mí como mexicano, pero que él genere una riqueza el día de mañana. Es que lo más importante que dijiste ahorita fue muy claro. Es como cortarle las alas porque estás quitando el hambre, pues. Y entonces yo creo que eso fue lo que sucedió durante muchos años. La actividad primaria fue demasiado, benévola, y entonces no hubo necesidad, digamos, de buscar otras cosas. Porque hoy, ponte a ver, o sea, donde no hay riqueza, la gente tiene que trabajar, pues. No le queda otra. Y el problema es que en el caso de nuestra tierra, la gente pues salía, iba a estudiar carreras y venían y iban a sembrar. En cambio vas a Monterrey y el chavo desde que está en preprimaria te dice que va a ser industrial. Pues. Y hoy lo que sí es importante entender es que la ciudad ya es una ciudad grande. Ya tenemos 500,000 habitantes más lo que está alrededor. No hay suficiente empleo. Olvídate del agua ahorita, que es un problema del tema del agua. Pero si no industrializamos nuestra comunidad, ¿qué va a chambear la gente? Va a estar en chino. Estoy bien de acuerdo contigo. Va a estar en chino, poderle dar una vida y un ingreso con visión de futuro a los jóvenes. No va a poder ser posible, porque a lo mejor si estuviéramos en San Carlos, pues dijéramos el turismo y vamos a apostarle al turismo, pero nosotros, pues digo, con 5 meses del año que son arriba de 40 y tantos grados, pues híjole, tendremos que generar, no sé. Es que es justo ese punto que estamos tocando ahorita. Es también parte importante del por qué estamos haciendo esto. O sea, yo creo que una ciudad, un estado y un país es lo que es su gente. O sea, básicamente. O sea, entonces, si nosotros no subimos de nivel, Obregón no va a subir de nivel. Ni Sonora va a subir de nivel si no subimos de nivel. Y México no va a subir de nivel si no subimos de nivel. Entonces, ¿cómo subir de nivel? O sea, ¿cómo
¿Cómo podemos hacerle, sobre todo hablando aquí de la ciudad y del estado? Yo quisiera, y eso es lo que me gustaría, como presidente de COPRECO, que es el Consejo de Promoción Económica de Cajeme, yo me encantaría que los jóvenes que tengan alguna idea, o que ya emprendieron y que quieran y que necesitan crecer y que traen algo que vale la pena, que se acerquen para poderlos ayudar, vincular y a lo mejor hasta invertir junto con ellos. O sea, necesitamos empezar a generar condiciones y ejemplos que realmente se den cuenta a los demás que sí se puede. O sea, porque hoy la realidad es que parece ser que no se puede, pues, y entonces todos esos que son muy talentosos, pues se van. Así. Y entonces se van a otro lado y lo hacen a otro lado. Así es, pues aquí no puedo, me voy para otro lado. Exactamente. O sea, y eso es lo que sucede siempre. Entonces, hoy yo creo que hay muchos cajemenses muy talentosos que no están siendo aprovechados en nuestra comunidad, y eso es lo que hay que apostarle. Y realmente ese potencial que no se ve no me hace sentido. O sea, la gente te dice, no, es que aquí no se puede. ¿Por qué no? O sea, hay lana, Claro que se puede. hay talento, ve todas las universidades que tenemos y hay proyectos. O sea, lo único que falta es... No hay ningún municipio. O sea, per cápita somos, por mucho, la ciudad que más universidades tiene. Sí, en no. En el país. O sea, ni el En el país. Sí. No, es que está... Per cápita, Dios, es impresionante. Y hay muchas cosas, universidades, digo, yo no quiero decir que uno sea mala, pero hay muchos que están sacando jóvenes muy talentosos. Muy fregones. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer esa vinculación. Esa vinculación. Me encantaría un día invitarte a las nuevas oficinas que tenemos en Copreco. Están ahí en el edificio de Yasa, y ¿cómo se llama? Ahí me rentaron, fueron muy generosos, ¿cómo se llama? En rentarme ese espacio. Lo vas a ver, está padrísimo, con salas de junta de primera, pensando precisamente en que todo el empresario, chiquito, mediano y grande, vaya para allá. O sea, que sea como nuestro club de industriales, que sientan ellos que es de ellos y que les oyamos a gestionar. O sea, no hay de otro. O sea, si no vamos generando una sociedad que entienda de que necesita vehículos para poder volar, va a ser muy tardado, se va a desesperar y se va a terminar yéndose. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que alguien va a agarrar ese talento, porque en otros lados vamos muy atrasados ya en la industrialización. O sea, si ahorita queremos nosotros competir con un Tijuana, con un Chihuahua, pues estamos años luz de ellos. Entonces ahorita tenemos que ir de la mano con infraestructura, crear parques industriales, pero tenemos que ir de la mano tecnología, obviamente con tecnología, pero tenemos que ir de la mano con los jóvenes que nos digan qué es lo que viene. Así es, qué es lo que viene, cómo voy, o sea, juntar a 20, 30, 40, 50 chavos y llegar a decirles a los de TMC allá en Estados Unidos. A ver, que se está poniendo ahí cosas en Phoenix, la planta de microchips. Vénganse para acá. O sea, ¿qué quieren que les fabriquemos nosotros? Y entonces que ven, y cuando los vean ustedes se van a caer para atrás, porque cuando vean el nivel, la categoría que se tiene aquí, es impresionante. Pero no tenemos, ¿cómo se llama? No es como una forma de trabajo y estructurada que tenemos en la comunidad. Es que yo que estoy ahorita como en medio, siento que tengo un privilegio porque me toca ver los dos lados mucho, y me tocó vivir, si era el morro con proyectos que quería inversión y no tenía acceso, a luego ser la persona que tiene acceso a inversión y se encuentra con que no hay buenos proyectos, o eso se dice. Entonces me quedo yo, híjole, como que hay mucho desconocimiento de las otras partes. O sea, los empresarios que ya tienen éxito piensan que los morros a lo mejor no tienen el talento que sí tienen aquí. A mí me consta, hicimos unos proyectos que pareciera que nos los dieron en Alemania de tecnología, y lo hicieron unos morros que ni siquiera se habían graduado aquí de la Bulsa de Litson y el Itesca. Ah, sí, o sea, de verdad que una cosa impresionante. Y entonces, lo que tenemos que buscar entonces es cómo generar ese... Cómo nos juntamos, o sea, cómo los empresarios como yo podemos nosotros entender que existe, y entonces yo no puedo poner fulano, sí quiere, o juntamos un capital semilla y los ayudamos. O sea, tenemos que buscar el cómo, o sea, pero hoy lo que está sucediendo como tal no está funcionando. No, exactamente. No a la velocidad y del tamaño que se requiere. No, súper de acuerdo con eso, y es un tema que podemos tocar, pues toda la podemos hablar nada más de eso porque es algo demasiado importante, pero luego le damos vueltas. Cuenta conmigo para lo que sea que necesites al respecto. Eso es precisamente lo que yo quiero impulsar en la región. Y bueno, pues nomás para seguir hablando de tu trayectoria y lo que has logrado, me gusta mucho
O una cosa que me pasó incluso, y por eso te lo comparto, es, hay veces que llegas y sientes, como lo dijiste hace rato, que no sé ni cómo llegué aquí, güey. O sea, como que sientes que te saliste de tu mundito, de lo bien que te fue, gracias a Dios, pero de repente estás así y dices, wow, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo hacerle para no sentirte para saber que tú te estás ahí porque te lo mereces, pues? Como le llaman el síndrome del impostor, le llaman en algunos lados. O sea, ¿cómo no sentir que no tienes las capacidades o que te saliste del lugar? ¿Cómo saber que, güey, yo estoy en el camino correcto y si estoy aquí es por algo, pues? Es complejo, Alex, porque yo creo que mucho tiene que ver las personalidades de cada persona, ¿no? Hay personas que no han hecho nada y se sienten que son... Estoy de acuerdo. Me dicen. Sí. Hay gentes que han hecho muchísimo y sienten que no han hecho nada. Yo creo que eso se tiene que trabajar. Yo mismo estoy empezando hace poco a meditar porque me pasa muchas veces, o sea, que de repente uno no sabe, o sea, vive tanto el día a día, vive tanto las actividades diarias que se pierde uno el interior. O sea, yo lo que es muy importante entender uno qué es lo que te da tranquilidad a ti. Porque el día que, si tú estás diciendo ahorita que no te mereces, a lo mejor, o así te sientes tú, que no te mereces lo que tienes, pues por un lado va a ser una fortaleza, porque vas a seguir dando más. Sí, por un lado traes porque nunca te la vas a creer, por decir una cosa. Pero que no sea tanto tampoco que te hagas menor. O sea, tiene que haber siempre esa zanahoria delante de ti que te haga mover. Si no te sientas... Entonces, yo te diría, si tú estás avanzando y sientes que a lo mejor no te lo mereces, yo te dijera, bueno, pues créetelo tantito, pero da más. O sea, quiere decir que vas a dar más, quiere decir que quieres más. Es una especie de combinación entre empuje y humildad, por decirlo así. Tienes, o sea, la humildad. O sea, si tú te sientes, si tú has logrado lo que has logrado y sientes que no te lo mereces, pues es que eres humilde, mejor humilde de más. O sea, lo que habla de ver hasta dónde, o sea, tú tienes que entender, porque eso te va a dar a ti también oxígeno y fuerza para seguir. O sea, decir, sabes que, a ver, no llego donde yo quiero todavía, pero ya llegué hasta aquí. Ahí voy. Sí. Ahí voy el camino, porque lo que sí es muy importante en tu vida, y te lo digo porque pasan muy rápido los años, Alex. O sea, 30 años, ahorita vas a decir, Mario, qué viejo estás, pero los 30 años van a pasar también rápido a ti también. Sí. Entonces ahorita yo lo que te diría, ponte metas, ponte objetivos. Y entonces te tienes que analizar, si no sé, normalmente la gente lo hacemos una vez al año, normalmente la gente lo hace pues, por un proyecto, o sea, entonces ve poniéndotele y entonces sabes que sí voy, porque si no, es como navegar de noche un avión sin GPS, o sea, no sabes para dónde vas, o sea, a lo mejor diste la vuelta, según tú recorriste 500 kilómetros y a lo mejor nomás le diste la vuelta en una circunferencia y llegaste al mismo punto, ¿no? Y eso sucede muchas veces en la vida de uno, ¿no? Y es peligroso porque te pierdes, ¿no? Claro. Otra cosa, hablando más o menos de lo mismo, así como temas personales, ¿cómo afrentas tú los momentos donde tienes, incluso tú mismo, tienes dudas del camino en el cual estás? Porque obviamente al tener tantas industrias, tantos negocios, haberte involucrado con tantas cámaras, etcétera, pues obviamente hubo momentos en los cuales dijiste, híjole, ¿será esto lo correcto? No hace muy lejos, o sea, hace muy poquito estaba viviendo una situación muy complicada, porque como bien comentas, estoy dentro de los hilos que manejo, es el combustible de mayoreo. Bueno, me estaba enfrentando a competencia desleal. Entonces, pues todo eso de repente te das cuenta que todo tu esfuerzo viene a alguien y te lo quita, y te lo quita, y te lo quita, y te lo quita. Estás viendo que de alguna forma como que se está desboronando el castillo que tú estabas formando. Llega un punto en que dices, oye, a ver, ¿y para dónde voy? O sea, y así va a ser esto siempre. Y debo abrir, debo vender, debo cerrar. O sea, me aguanto, me sumo a lo que hacen los otros que no lo están haciendo muy ético. O sea, son muchas cosas que pasan por la cabeza de uno. ¿Qué hago con esto? Y obviamente la única que yo sí dije nunca voy a hacer es hacer lo que no es correcto. Pero entonces sí es complicado. O sea, de repente, por eso te digo, o sea, los problemas nunca van a dejar de aparecer. Por la razón que tú quieras siempre van a existir y está en ti en darle la vuelta. Hoy, de la noche a la mañana, se cambió las cosas. De hace un mes para acá están cambiando. Ya frenaron lo ilegal que existía
y otra vez de repente ya estoy como estaba antes, o sea, como si fuera como si fuera una prueba, una pesadilla. No, haz de cuenta que viví una pesadilla y hoy ya me levanté. Órale. Y ya estoy bien. Pero es que me llama mucho la atención eso, porque a lo mejor a la primera que lo viste pudiste haber dicho... No, tengo años. No, digo, o sea, esto lleva... Aguantarlo. Muchísimo, o sea, no quisiera meterme en temas porque son temas políticos, económicos, pero eso fue una situación muy, muy compleja que ya te platicaré después. Y en esos retos, o sea, no vamos a entrar en el tema técnico del reto como tal, pero el interior tuyo, ese reto, ¿cómo enfrentarlo personalmente? Si, a ver, que no te dé miedo y decir, ¿sabes qué, güey? Yo puedo con esto. No, yo un punto en el que sí me dio miedo saber, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque creas una empresa muy grande y de repente ves que como que se está desmoronando y de repente ves que toda la gente a la que tú invitaste y estás entrenando para ser mejor, de repente tienes que ir prescindiendo de gente porque la circunstancia no te permite. O sea, claro que te sientes incómodo, claro que te da frustración, pero ¿sabes qué? Otra vez, la resiliencia debe ser una de las características más importantes del empresario. El maratón del que hablaba, ¿no? Así es. Y te tienes que volver a reconstruir. Y muy rápido las cosas se mejoraron como por arte de magia. Y la verdad es que esa resiliencia de la que hablas, que es tan importante, creo que poca gente la tiene. O sea, sobre todo los jóvenes, hablando de empresarios jóvenes, pues queremos las cosas rápidas. Esa es la realidad. O sea, la gente quiere, estamos acostumbrados al Rappi, al Uber Eats y al Netflix, ¿no? Que todo esté instantáneo. Entonces, lamentablemente, en la vida profesional, empresarial, los negocios pues no se gestan en un año ni en 6 meses. Yo te digo, o sea, todos esos que lo hicieron muy rápido, invítame a otra plática dentro de 5 años y vas a ver. Como que la mira tiene que estar a 10 años, ¿no? O sea, a largo plazo, ¿a dónde vas? Pues a largo plazo. Es un maratón. Y el maratón se acaba cuando uno ya deja de existir. O sea, mientras, ahorita pues a lo mejor estoy en el kilómetro 30. Me faltan 12. Yo pensé que ibas a decir que era uno de 100. No, bueno, digo, cada quien no corre los años que sea. Sí, de hecho, otro tema aquí ya en el mundo empresarial, ¿cómo no, para cualquier persona que nos estén escuchando, nos van a escuchar emprendedores, empresarios, jóvenes empresarios y empresarios ya no tan jóvenes, ¿cómo no desanimarte cuando el negocio no va bien? O ¿cómo saber cuándo girar si no va bien? Mira, otra vez, primero yo te dije a Alex que ser empresario no es para todos. O sea, yo conozco muchos amigos que han intentado y fracasan y fracasan. O sea, digo, aquí yo lo que dijera primero es, si tú estás emprendiendo, mi pregunta sería ¿realmente estás convencido en lo que estás emprendiendo? ¿Realmente eres apasionado de lo que quieres? Porque si no estás apasionado, o sea, la frustración te cae. Si estás apasionado, te vas a acostar frustrado, pero te vas a levantar con ganas de decir, ¿ahora qué pasó? Y entonces vas a dar con la solución. Pero si estás haciendo algo que porque mi papá lo dijo, o porque mi amigo que él gana mucho dinero y lo voy a repetir, o voy a hacer eso, o sea, eso no funciona. O sea, no hay nada que te haga levantarte en la mañana más que seas apasionado de lo que estás haciendo. Entonces, si estás apasionado de lo que estás haciendo, vas a buscar y vas a tocar la puerta que sea necesaria, como yo lo hice. Y vas a decir, ¿sabes qué? A ver, yo quiero hacer esto. A ver, Mario sabe, voy a tocar la puerta y voy a estar ahí hasta que me reciba. A ver, Mario, dime qué hago. O sea, digo, por decir una cosa, o cualquier persona, o sea, porque uno si está apasionado va a buscar el cómo. O sea, tú cómo le has hecho para tener estas casi 160 cosas más entrevistas. O sea, no es fácil. Buscando la forma. Bueno, porque estás apasionado de lo que estás haciendo. Sí, claramente. O sea, pero es que ahí diste en el punto con una palabra, convicción. Dice, ¿qué tan convencido estás de lo que estás haciendo, de tu idea, de tu empresa, de lo que sea que estés haciendo? Y eso se nota, ¿sí o no? Cuando tú platicas con una persona y esa persona te está diciendo... Lo transmites. Tú te das cuenta que ni ese güey quiere en su proyecto. Pues. Y te das cuenta también quien a lo mejor tiene muy bonita labia, pero te está jugando. O sea, uno ya las hueles, pues, y sabes que no. Oye, Mario, y hablando de proyectos y de negocios, y tú que tienes incursión en diferentes giros de diferentes industrias, para nosotros que estamos empezando ya a empezar a diversificar, porque ya estamos en ese punto donde, ok, ya tengo esto, tengo aquello, pero quiero incursionar en aquello, o sea, ¿cómo decides tú a qué proyectos entrarle?
¿En qué te basas tú para decir, eso es una buena idea, ese giro me llama la atención, aquí puede haber dinero, aquí hay un impacto? Yo lo primero que dijera es, cuando tú quieras incursionar en un nuevo negocio, yo cometí muchos errores. Y uno cree que bueno, ya el negocio está funcionando, ya me generó tanta utilidad por acá y puedo entonces destinarla. Y entonces crees que le vas a meter a un negocio y crees que ese negocio te va a generar mañana. O sea, no sabes nada del negocio. Te asociaste con un amigo y porque lo quieres mucho, y porque era muy bueno para bailar o era muy bueno para el tenis, y entonces esta cosa él va a ser ahora un negocio X, y al rato te tropiezas. ¿Sabes? Yo creo que antes de pensar, número uno, si tú ya tienes un negocio, lo primero que te dijera, o sea, ya está sólido tu negocio, ya le puedes quitar capital a tu negocio para destinárselo a otra actividad. Esa es la primera pregunta que te hiciera. Porque quitarle capital a tu negocio para emprender uno nuevo, yo te dijera, cuidado. De riesgo, o sea, muchas veces es mejor reinvertirlo. Pues, no hay negocio que inviertas que no sea riesgo. No digo, sí. ¿Quién te va a pagar más de lo del banco si no hay riesgo? Totalmente. Fuera multimillonario el que hiciera eso. Entonces, primero es decir, oye, tu negocio, fortalécelo, o ya no quieres tu negocio, bueno, pues entonces véndelo o algo que tú quieras, pero no descapitalices tu negocio para emprender uno nuevo. Si vas a emprender uno nuevo, lo primero que yo te preguntaría es, ¿con quién lo vas a hacer? Es fundamental que quien tengas ahí tenga las bases y tenga la misma moralidad y tenga la misma preparación que tú tienes en el área que vayan a emprender. Porque, ¿sabes qué? Parece que no importa. Es lo que más importa. Pero lo que más importa. Yo hice muchas sociedades de las cuales me arrepiento y pierdes hasta amistad, no más dinero, ¿no? Entonces, yo lo primero que dijera es, escoge bien a qué te vas a meter y con quién te vas a meter. Fregoncísimo. Y en el tema profesionista, porque también yo pensando en nuestra audiencia, mucha gente lo que quiere es romperla en un negocio, en una empresa importante y crecer y hacer una trayectoria. Está súper válido y súper bien. ¿Qué le recomendarías a una persona que ahorita está saliendo de la universidad y su objetivo número uno es hacer trayectoria en una empresa importante del país? Tiene que ver a qué se va a dedicar. O sea, porque estás en Obregón, si estuvieras en México, Monterrey, pues ahí puedes ser lo que tú quieras. Aquí hay que escoger pues, a qué te quieres dedicar, con qué empresa quieres hacerla. Yo creo que lo primero que uno tiene que descubrir es qué le apasiona. Pues, porque aún también, no nomás como emprendedor, también como un funcionario, tienes que estar en un área que realmente te apasione, que realmente des lo mejor. Y eso se ve. Uno como empresario lo ves, pero inmediatamente en la gente. Lo mismo y eso te van a jalar, y nunca vas a destacar siendo un funcionario si no estás apasionado, porque eso lo transmites. Y cuando tú estás apasionado, entonces lo que va a hacer es que las cosas funcionen y me vas a enseñar a mí como propietario del negocio a cómo lo debo hacer mejor. Y ahí es donde empiezas a conseguir. Ahí donde tú estás dándome el valor que yo necesito. Así es. Y entonces te voy a jalar y te voy a poner en otro lugar mucho más importante. Y ahí vas a crecer. Que por eso yo no menospreciaría a quien quiera trabajar en una empresa versus un emprendedor. Porque si tú eres un funcionario muy bueno, muy capaz y tienes esa visión, yo te puedo asegurar que a la vuelta de 10 años va a estar más fuerte que un emprendedor. Sí, muy probablemente sí. Promedio. Voy a ver que haya gente muy exitosa. Pero entonces ahí acabamos de hablar de un tema muy importante. Esa cosa que tú transmites, que le podemos llamar energía, pasión, no sé qué otra forma se puede llamar, pues es lo más importante, básicamente, porque como emprendedor es el que te va a hacer que los colaboradores jalen contigo, que los proveedores que ocupas jalen contigo, que la competencia te tenga pendiente, que lo que tú quieras. Esa energía, esa pasión, eso que tú estás detonando, demostrando, que transmites, ¿no? Y como profesionista igualmente, pues, porque es lo que va a decir que te contraten, la persona encargada de recursos humanos, es lo que va a hacer que tu jefe directo diga, este morro se pasó de lanza, qué buena idea. Entonces, ¿cómo gestar esa, o sea, de dónde viene esa energía que se transmite? Yo creo que en el caso personal es un tema más bien como que innato, ¿no? O sea, así eres, así soy. Personalidad.
yo lo que tengo bien claro es cuáles son mis cualidades y mis defectos. Los tengo clarísimos. Y lo usas todo el tiempo. Y lo uso. ¿Por qué? Porque los defectos me usan a mí, pues. Claro. O sea, claro. Yo por una cosa, yo nunca tuve, yo veía a amigos míos cuando estábamos en la escuela y me daba envidia que había gente que ya sabía qué quería hacer, ¿no? Que le gustaba el sistema, o que le gustaba la ingeniería, o que le gustaba algo, la cuestión. Yo nunca supe que me gustaba. Nunca tuve una pasión de negocio de nada. Muy obvia y clara. No, yo siempre lo que tuve, ¿sabes qué? Que lo que quería hacer, lo quería hacer bien. Era lo único que yo, con lo que yo me sentía cómodo. ¿Sabes qué? Lo que yo quiero hacer, lo quiero hacer bien. A ver cómo lo voy a hacer. Y entonces me enfocaba ¿cómo se llama? Y hacía lo que tenía que hacer para lograrlo. Pero no tenía esas habilidades que muchos otros tienen. Como en el béisbol, como en los deportes. ¿No te das cuenta que de repente hay amigos tuyos que tienen mucha habilidad? Claro. Unos versus otros, y otros a lo mejor le meten toda la 6 galleta, horas ya, y el otro va y con una hora que practique ganó. Sí, pasa. En los negocios es exactamente igual. Pero entonces, ¿qué es lo que suplanta una cosa con la otra? O sea, si tú crees que eres muy fregón y no lo eres, vas a perder. Si tú sabes que, a ver, mis debilidades son estas, y entonces las tengo que suplantar con más tiempo, con más dedicación, con más talento, con prepararme más, o con rodearme con mejor gente, así es como lo vas a suplantar. Fregoncísimo. Mario, pues aquí me gustaría platicar un poquito más de temas de mentalidad, ya para antes de cerrar nuestra conversación. ¿Alguna frase o consejo o algo que te haya funcionado a través de toda tu trayectoria? Algo que te hayan dicho a ti o que se te haya quedado grabado de algún libro, de alguna película o de alguna conferencia, que hasta el día de hoy digas tú, eso me ayudó durante mi trayectoria. Fíjate, como te comentaba casi al inicio de la plática, a mí lo que más me dejó sellado, como si fuera ganados, digamos, fue lo que me platicaron los dos, nos platicaron, porque no fue a mí nada más, o sea, en la reunión de Concanaco, en los consejos de Concanaco, tanto Lorenzo Servige como Juan Sánchez Navarro, o sea, el poner en claridad de que los problemas van a estar ahí. Siempre va a haber problemas. No importa qué tan grande, qué tan chiquito seas, vas a tener problemas. Pero que tú te forjes y que digas, ¿sabes qué? Voy a enfrentar este problema y lo voy a resolver. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para salir adelante. Eso a mí me hizo ser lo que soy. Sea mucho, sea poquito, sea menos, no lo sé. Pero cuando menos eso me ha hecho a mí, ¿cómo se llama? Avanzar y lograr cosas que... O sea, yo a estas alturas yo creí que ya no iba a estar, como se llaman los remos empresariales. Imagínate, pues puedes estar 25 años, todavía sigo siendo, como se llama, ahora presidente de Copreco, o sea, y haciendo otras cosas que estoy creando. Fui socio fundador de la Asociación de Parques Industriales de Sonora, soy socio fundador del Consejo de Participación Empresarial de Sonora. O sea, precisamente porque creo que esas instituciones son las que nos dan a nosotros ese paraguas o ese vehículo que yo estaba, del cual yo pedía, pues, se llama, auxilio hace 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me tiene a mí forjado? O sea, ¿qué me dejó a mí, pues, se llama, impactado? Es entender que todo el mundo pasa por lo mismo. O sea, cuando tú crees que eres el único, estás muy equivocado. Qué buen consejo, ¿eh? Qué buen consejo, porque tienes toda la razón. Sí, bueno, yo a nivel personal siento que también yo hubo un momento donde estaba muy frustrado porque las cosas no estaban saliendo como yo quería. Y sí, tú sientes que tú eres el único que está embroncado con esa situación. Y luego te das cuenta que tanto para lo malo como para lo bueno, incluso para lo bueno, o sea, la gente que la está rompiendo a nivel internacional no necesariamente es diferente. O sea, no necesariamente es un superdotado o alguien que está logrando. La verdad, el 99% de las veces no es así. Entonces, creo que ese es un mensaje bien importante para toda la gente joven que nos esté escuchando, porque ¿qué quiere decir eso? Que es mentalidad, que es determinación, que es lo que buscas de la vida y que te aferres a eso con pasión, con ganas, con energía, que le des todo lo de ti y vas a descifrar tu propio camino, ¿no? Sí, eso sin duda vas a lograr donde quieres llegar. Fregoncísimo. Bueno, último mensaje o última pregunta que yo le hago a todas las personas que están aquí con nosotros, y la pregunta dice así: ¿cuál crees tú que sea esa habilidad o característica que a ti, Mario, te haya permitido ser una persona de 11?
no sé si de 11, pero qué es lo que me ha hecho a mí poder transitar en esta vida del empresariado y liderazgo empresarial ha sido ser confiable, ser resiliente y saber que los objetivos que se logran en el largo plazo, no se logran a corto plazo. Súper fregón. Hombre, Mario, pues la verdad, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. Sin duda, yo me llevé muchísima información y demasiado valor. Espero que toda la audiencia lo valore igual que yo. De veras, muy padre, invitadísimo. Ahí luego la repetimos y también para lo que necesites de mi parte, ya sabes, puestísimo. Ya te invitaré a Copraco para que lo conozcas. Jalados, ya sabes que sí, cuentas conmigo. Y a toda la audiencia, pues que escuchen la conversación aquí con Mario, que lo compartan, que nos sigan en Instagram, que se suscriban al canal del Enfoque 1111 aquí en YouTube, píquenle subscribe. Vamos haciendo esta comunidad de gente que queremos más cosas de la vida cada vez más grande. Y por qué no, ser un estandarte de Sonora a nivel nacional. Digo, hay que soñar en grande, hay que hacer las cosas bien y yo creo que podamos lograrlo en conjunto. Pues muchísimas gracias y nos vemos. Vean más episodios del Enfoque 1111.